Hola amigos, muy buenos días. Eh, Bienvenidos aquí a un programa más sobre lo que es Aprendiendo Química con los chéveres de la UTN. Bueno, primero que nada, vamos a explicar sobre lo que es la estructura de Fischer, acompañado con los grupos funcionales. Como podemos ver, esa es la molécula. Bueno, para empezar daré una breve introducción sobre lo que es los grupos funcionales. Los grupos funcionales son unidades estructurales en los compuestos orgánicos que son definidos por arreglos de enlaces específicos entre átomos específicos. A medida que progresemos en nuestro estudio de la química orgánica, será muy importante que podamos reconocer rápidamente los grupos funcionales más comunes, porque son los elementos estructurales que definen como las moléculas químicas que reaccionan. Amigos, yo les voy a hablar sobre los grupos funcionales que podemos encontrar en esta molécula. Así tenemos a los radicales de CH3, que es el metil, los sustituyentes como el cloro y los bromos que se encuentran en la molécula. Al grupo nitro, que es el NO2 y dobles enlaces. A los alcoholes, que es el OH, al epoxi y los aldehídos que se encuentran siempre a los extremos. Después de haber conocido el nombre de los grupos funcionales, vamos a nombrar a la molécula. Como podemos identificar aquí, y ya lo habíamos mencionado, esto es un grupo aldehído igual que este. Lo reconocemos porque se ubica al final o al comienzo de nuestra molécula. A continuación tenemos el metil, el cloro, el hidróxido, el nitro, el bromo. Aquí tenemos otro bromo, y aquí tenemos otro metil y los hidrógenos. Como podemos ver, se puede nombrar de cualquier lado de la molécula porque los aldehídos se encuentran en el principio y al final. Sin embargo, empezamos a nombrar de aquí porque el grupo epóxido tiene mayor preferencia que el grupo nitro. Entonces nombramos aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, así hasta el 9. Posteriormente empezamos a nombrar en orden alfabético. Entonces tenemos aquí en carbono 5 y en carbono 6 tenemos dos bromos. Escribimos el número y como tenemos dos, escribimos el prefijo di y el nombre del elemento. El siguiente carbono que tenemos en orden alfabético es el cloro, es en carbono 7. Entonces escribimos el número 7 y el nombre del sustituyente, que es el cloro, por orden alfabético. A continuación tenemos el grupo epóxido, igualmente por orden alfabético. Tenemos en 2 y 3 un epóxido. Escribimos los números 2, 3, epóxido. Posteriormente, en carbono 7 tenemos un hidróxido. Escribimos de igual manera el número acompañado del nombre del sustituyente. Hidróxido. En carbono 4 y en carbono 8 tenemos un metil. Como son dos, escribimos igualmente que en el primer ejemplo, escribimos el prefijo di. 4, 8, prefijo di y el nombre metil. Después viene el grupo nitro, que se encuentra en carbono 8. Escribimos 8 y el nombre, nitro. Finalmente vemos que aquí tenemos dobles enlaces. Entonces escribimos el nombre de donde está el doble enlace del carbono y es en el carbono 3 y en el carbono 5. Escribimos di porque están dos. Finalmente, como tenemos aquí 9 carbonos, escribimos non, que es como una manera de decir que son 9 carbonos, y eno, por estos dos enlaces, dobles enlaces. Y no nos olvidamos del grupo principal,
Como tenemos dos aldehídos y tiene mayor preferencia, la terminación es al, pero al tener dos, escribimos en dónde se encuentran ubicados y el prefijo di por ser dos y la terminación al. Luego de haber observado y analizado la molécula orgánica que tenemos aquí en este ejemplo, vamos a tratar el tema sobre isomería y carbonos quirales. Bueno, ¿qué es la isomería? La isomería es una propiedad de aquellos compuestos químicos orgánicos, en especial las cadenas de carbono que tienen igual fórmula molecular, pero presentan estructuras químicas distintas y por ende diferentes propiedades. Bueno, para llevar a cabo y ver más visual qué es la isomería, vamos a primero saber qué son los carbonos quirales. Los carbonos quirales son sencillamente los enlaces que se encuentran en los carbonos, es decir, que aquí hay 4 enlaces y estos deben tener diferentes sustituyentes. En este caso tenemos 2 ejemplos, porque en cada enlace tienen diferentes sustituyentes. Y también vamos a saber, bueno, esta estructura se llama la isomería de posición. La isomería estructural, en el cual aquí se encuentran 2 tipos de carbonos quirales. Y aquí tenemos la isomería de posición, que consiste en que la molécula hace un giro dependiendo de que sea cis o trans. En este caso es trans. Para calcular la isomería de posición tenemos la siguiente fórmula: 2 elevado a la n, en el cual n es el número de carbonos quirales que existen en la molécula. En este caso existen 2 carbonos quirales, entonces ponemos 2 elevado a la 2, que nos da 4 isómeros de posición diferentes. Después de haber identificado los carbonos quirales que encontramos en esta molécula, vamos a hablar acerca de la estructura de Fischer. La proyección de Fischer, ideada por el químico alemán Hermann Fischer en 1891, es una proyección bidimensional utilizada en química orgánica para representar la disposición espacial de moléculas en las que uno o más átomos de carbono están unidos a 4 sustituyentes diferentes. Lo que Fischer quería decir es que la estructura se puede hacer en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Esto es utilizado más por los bioquímicos, por lo que ellos utilizan lo que son los azúcares. ¿Por qué? Porque los químicos, ellos prefieren hacer estructuras lineales y estructuras sobrepuestas. Para una representación de lo que es la estructura de Fischer tenemos que aquí encontramos la molécula de carbono y las líneas continuas paralelas representan que este sustituyente se encuentra en la parte de atrás de la molécula. En cambio, el triángulo representa la parte de adelante, o sea que encontramos este sustituyente en la parte de delante de la molécula y las líneas que está paralelo a la molécula. En el caso de nuestra molécula tenemos En el caso de nuestra molécula tenemos, como ya hemos mencionado anteriormente, 2 carbonos quirales, en el carbono 8 y 7. En este caso, para encontrar otra isomería de posición, solo tenemos que cambiar el metano por el nitro, que tendríamos otra posición de la molécula. Y como podemos darnos cuenta, el metano se encuentra en la parte delantera de la molécula y el nitro en la parte de atrás. En el caso de el carbono 7 encontramos el alcohol y el cloro. El alcohol se encuentra en la parte delantera y mientras que el cloro en la parte trasera de la molécula. Mientras nosotros aquí en el carbono 5 y 6 podemos hacer un giro porque es la isomería de posición. Si nosotros hacemos el giro, la isomería de posición quedaría de lo que es la posición trans originalmente, quedaría la posición cis, como pueden observar. Mientras que en la molécula 3 y 4 vemos que está un doble enlace y debajo de la molécula 4 se encuentra lo que es el metano. El metano está perpendicular a lo que es el carbono, mientras que el grupo epoxi se encuentra en el carbono 2 y 3 y está igual perpendicular a las moléculas, mientras que la acetona, que se encuentra aquí en el primer carbono, podemos ver que es igual perpendicular y el hidrógeno es perpendicular igual al carbono. Bueno, así quedaría nuestra molécula después de haber generado lo que es el giro. Como pueden observar, ahí queda la posición cis de nuestra molécula. Bueno amigos, y como verán, eso es todo en base a nuestra exposición. Espero les haya encantado y si les ha gustado, suscríbanse más abajito. Gracias.